Ici, le résultat d'une recherche, pour l'instant, pas encore abouti. Une recherche qui portait sur les festivités de la ville de México. Y ya había decidido que finalmente voy a hablar en español, aunque el artículo final va a ser en francés. Y lo que me interesa es este punto de partida. Perdón, el diaporama empieza aquí. Mi punto de partida es unas fotografías que yo encontré en el archivo de la Ciudad de México, Ramo Festividades de noviembre, que me hacen visualizar que en la Plaza Central de México, en el año del 93, se construyó un edificio enorme para hospedar conciertos y lo que llamaban los paseos. Y entonces esto me lleva a preguntarme en qué medida el territorio compartido que era la Plaza Central, la Plaza de Armas, actualmente llamada Zócalo, pudo ser en un momento dado como confiscado o anexionado por las élites bajo la acción del ayuntamiento. Entonces, a modo de introducción, recordaré que las festividades suelen ser eventos para cohesionar a las naciones, para reunir a ricos y pobres y que todos tengan un sentimiento de pertenencia. Y entre las festividades en México, pues está la de la independencia, 16 de septiembre. Se creó también una festividad del 5 de mayo, donde se festeja el éxito de México que venció a los franceses napoleónicos. Y de esto voy a hablar un poco. Y también resulta que la festividad de Todos Santos y Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre, en el siglo XIX también eran un momento festivo, no cívico, pero sí momento de festejo. Y pues quise ver en qué medida el ayuntamiento utilizó esa festividad para cohesionar o no a los habitantes y a quién se le dio prioridad. Lo que también me interesaba, bueno, aquí se veía el salón, pero se volteó el interior del salón de fiestas. Me interesaba ver que la plaza también se modifica, es decir, que en el 84 se le agrega árboles, ya se divide en dos partes, una parte central y una parte como más periférica, y lo que va a pasar en el 93 es que toda la parte central se va a convertir en ese salón de entrada que se paga, 1 peso, 2 pesos, cuando la parte que se va a dejar a las clases populares o a la gente que no puede pagar va a ser esa parte donde también se circula. Y me llamó la atención no solamente por las fotos, sino también porque encontré pues polémica en la prensa. Por ejemplo, el Correo Español explica que las clases populares se van a poder divertir en la plazuela de Santo Domingo, que realmente es muy pequeña, y que la fiesta del High Life será en la Plaza Mayor. Ya se utilizan anglicismos en los 90s y estamos en la época de modernizarse imitando a Estados Unidos. Entonces se habla de este salón central. Las fuentes del Zócalo estarán iluminadas, produciendo el efecto de maravillosas, importancia de la electricidad en este escenario. Todos los árboles, luces incandescentes, luz blanca. También en algún momento hablan de los distintos tipos de lámparas, lámparas de arco que producen un mejor efecto. Y al contrario del Correo Español, que está encantado con este efecto impactante del pabellón iluminado, tenemos La Patria, que no tengo tiempo para leer completamente, pero que ustedes pueden ver, que dicen que los regidores construyeron un local para exclusivamente la clase acomodada, cerrando sus puertas al pueblo bajo. Y otro punto más abajo, si el Zócalo ha sido secuestrado sin ningún derecho y con menos todavía, y con menos derecho, se va a cobrar la entrada a él, por lo menos deberían de adornar otros espacios con luces eléctricas para que la gente tuviera otro espacio. Y el último punto, se dice que si el ayuntamiento no lo hace, es porque con ello disminuiría las entradas al susodicho salón. Entonces, todo esto es mi punto de partida.
¿Cómo es posible si las festividades sirven para cohesionar, que en este caso tengamos una festividad que divide, que fracciona y que de cierta manera excluye a las clases populares del Zócalo? ¿Cómo se puede explicar? Tiene una lógica. ¿Cuál es esta lógica? Y para entenderla, pues consulté los años anteriores y me interesó en particular el momento de la restauración de la República, que sucede al Segundo Imperio, en el cual Napoleón III colocó a Maximiliano de Habsburgo a la cabeza de un imperio mexicano. Y vamos a observar cómo en los años 60, durante el imperio y después del imperio, este espacio muy grande, 195 metros sobre 240 metros, por ahí tengo la superficie, pero la quité, fue un espacio compartido donde no se mezclaban todos, pero sí había lugares tanto para la clase acomodada como para las clases populares. Y aquí creo que sí voy a necesitar mis apuntes para que no se me olvide algo importante. Entonces vamos a empezar con un primer documento que estaba en los archivos de 1821, donde ya se menciona que había bailes de la temporada de Todos Santos. En ese momento son bailes que están en salas de peleas de gallos, pero ya existe la costumbre de salir a pasear y de bailar en el momento de Todos Santos, 1 de noviembre, y Día de Muertos, 2 de noviembre. Después ya no encuentro nada en los archivos hasta 1860 y en ese momento resulta que ya hace casi 10 años que el mismo día se hace fiestas de Todos Santos, Días de Muertos y fiesta de la industria, es decir, en el Zócalo. ¿Qué era el Zócalo? Era la base de un monumento que nunca se hizo. En este mismo Zócalo se monta una especie de tienda de campaña y ahí adentro se exponen objetos de la industria mexicana para mostrar lo industriosos que son los mexicanos. Y no sé por qué, pero esto se hace en la misma temporada de los paseos de noviembre, que son unos 10 días en los cuales por la noche la gente sale a pasear a la plaza central. Entonces, en 1860, pues encontramos un expediente de un particular que propone construir el salón en el cual en el día se van a exponer los productos y en la noche habrá los paseos y los conciertos acostumbrados. Bueno, no voy a entrar en los detalles de cada año, pero ya desde el 60 entonces observamos por una parte que en el centro de la plaza, en el Zócalo, hay un pabellón donde se paga la entrada por ver objetos o por escuchar conciertos y en cambio en las partes laterales ya existen lo que llaman jacalones o vendedores ambulantes o espectáculos. Hay espectáculos de títeres, hay teatro, hay entonces dos tipos de actividades: o se pasea y se compra dulces, o se entra a unos teatros de madera pequeños que están entonces a los lados de la plaza. Y esa es la situación que tenemos antes del imperio y de la república restaurada. Una misma plaza separada en dos secciones. La sección central para la élite, la gente que paga y entra al salón, y una sección periférica para las clases más populares que también pueden pasear en esta plaza principal. Eh, Se observa los siguientes años y cuando llegamos a 1867, estamos entonces en un momento en que se salieron los ejércitos imperialistas y llegamos a la República restaurada. Ese año ocurre algo extraño, porque por una vez el que construyó el salón no lo usó como debía.
en lugar de reservarlo para la élite, lo que se anunciaba era el uso normal, un abono por 3 días, un buquete iluminado con gas hidrógeno, es decir, una cosa más o menos, un espectáculo para la élite. Resulta que en el archivo dicen que este señor lo usó, alteró las entradas, alteró el uso normal y lo que hizo fue presentar óperas miniaturas que duran 1 hora, que son un espectáculo más barato, y partió el salón en 2 partes, una sala de espera y una sala de espectáculos, y entonces cualquiera puede entrar por un precio módico, y entonces ese lugar central, que era un lugar reservado para las buenas familias de la Ciudad de México, pues ya no les es reservado. Y el ayuntamiento era el garante de que este salón se usara como debía. Entonces encontramos aquí que el ayuntamiento trata de resistir a este cambio de uso del salón, y lo único que logran hacer es que el contratista va a pagar 10 pesos diarios. O sea que finalmente en ese año las clases altas pierden la posibilidad de usar de manera exclusiva una parte de la plaza principal, pero no es una decisión del ayuntamiento. Esto se hace a pesar del ayuntamiento. Eh, lo que pasa en el mismo año, y que me interesa porque de ahí empieza a nacer lo que yo observo en los años 90, es que el mismo año, no solamente la Junta está furiosa de que el salón fue usado para las clases populares, sino que también hablan del espectáculo no repugnante, pero sí ridículo, que presenta el paseo por la presencia de los jacalones en realidad, y entonces proponen que se pongan en la Plaza de Santo Domingo, que es justamente lo que encontramos en el año 93, y que por este momento, el 67, no es oportuno, pues, la República acaba de regresar, no sería muy correcto sacar a las clases populares de la plaza central, pero ya están pensando que se ven muy feas todas estas tienditas y que se ven feos estos teatros. Finalmente creo que corté la parte donde aparece la palabra jacalones. Y también en la prensa, el Boletín Republicano opina que el Salón del Zócalo está muy bonito, pero los jacalones más valieran no hablar de ellos, porque vergüenza causa ver esos lugares de desorden y de tan poco honor. Entonces, en ese año de la restauración de la República, no se hace nada, pero se está contemplando poner cierto orden, que significa quitar los puestos de comida y quitar estos teatros efímeros. Ahora, podría seguir hablando de la festividad de Todos Santos, pero me interesa hacer un paralelismo con la fiesta del 5 de mayo, porque me pareció bastante extraordinario ver que al mismo tiempo que el ayuntamiento trata de mantener un espacio para la élite en esos paseos de Todos Santos, también tratan de mostrar que son muy republicanos y que se abren a todas las clases sociales, haciendo para el 5 de mayo un gran banquete popular. La fecha que se celebra es la del 62, estamos en el 68, 6 años después. Se celebró en el 63 y ya no se celebró porque ya era el imperio, entonces era ya ya no era una victoria, sino lo contrario. Me cuesta ver la hora, en realidad debí traer mi reloj, pero bueno, trataré de terminar en 5 minutos. Y entonces se organiza un gran banquete, y a este banquete se invita no a gente de todos los barrios, como yo me hubiera imaginado, sino de todos los gremios. Entonces, cada miembro de la comisión trae los nombres de las personas que se pueden invitar por ejemplo, si me encuentro mi lista de gremios, no la encuentro. Por ejemplo, fabricantes de peinetas, hay 2 con el mismo apellido, no hay tantos. O carniceros, cargadores, fabricantes de fideos, hay 1.
bueno, yo aquí tengo la traducción francesa, pero aguadores, zapateros, invitan a gente de cada corporación. De la que hay más son los carpinteros, 28 personas del gremio de carpinteros, pero también hay de diamantarios, creo que se llaman en español, ya tengo aquí la traducción, hay de todo. Y de todos estos gremios se invita a algunas personas para que terminen siendo 1000 personas que se van a instalar en la Alameda, y entonces el ayuntamiento paga para esas festividades 5,000 pesos, de los cuales 2,500 son para el banquete popular, lo llaman así, se ve a la derecha, y esto es como un discurso que yo siento que es un poco fluctuante, es decir, queremos que haya una cohesión nacional, ofrecemos un banquete porque nos importa toda la población de la ciudad, y al mismo tiempo estamos en la época en que empiezan a pensar que la opinión internacional es importante, la imagen que se da al exterior es importante, y entonces la presentación del Zócalo no puede seguir como es. Estéticamente el Zócalo tiene que ser hermoso, entonces hay que quitar estas tiendas. Estamos en una época en que están estas dos tendencias, conviven estas dos tendencias. Y para terminar, sobre el año 68, ya presenté en una jornada de estudios que organizó, entre otras personas, Dalila, toda la génesis del monumento a Cuauhtémoc que se hizo en el Canal de la Viga, que era el primer monumento a Cuauhtémoc. El proyecto se presentó en el 68 también, no tiene que ver con el de la Avenida de Reforma, y la idea era hacer un lugar de memoria de lo adelantados que eran los aztecas en la Ciudad de México antes de los españoles. Y además de que este proyecto entonces contemplaba la memoria de la ciudad indígena, el discurso que se hizo fue un discurso totalmente único, uno de los dos discursos en lengua náhuatl, porque ese discurso se dirige a los indígenas de la Ciudad de México, cosa que no acontece en la inauguración del monumento a Cuauhtémoc, que ahora está en Reforma. Y entonces se dirige al orador y dice: los que aquí colocan el monumento son vuestros hermanos, es la segunda línea. Ellos os convocan para salvar esta nación y engrandecerla. Entonces estamos en un año en el cual incluso es posible que alguien se dirija directamente a los indígenas de la Ciudad de México, cuando por lo general y después van a ser invisibilizados. Se va a hablar del indio del pasado y nunca del indio del presente. Y aquí tenemos como una excepción, un momento de gracia en el cual se dirigen directamente a los indígenas de parte del ayuntamiento, un orador seleccionado por el ayuntamiento. Ese monumento fue muy criticado, lo uno porque no está en el centro, sino en un barrio donde laboran los indígenas, y lo otro por el tamaño del busto, que es desproporcionado en comparación con el zócalo, con la base. Pero sí es interesante ver cómo el ayuntamiento conforma una ciudad que tiene una componente indígena. Y para terminar, cuando haya más tiempo, es decir, en el artículo, observaré que en los 90s sigue habiendo un referente indígena, pero prehispánico, o sea, el indio del pasado, el indio de los museos, el indio de los mitos, que en la fiesta del comercio, que coincide todavía con Todos Santos, se hace un desfile de coches adornados. Entonces el desfile se ve muy a lo europeo, pero en el diploma sí se representa el monumento a Cuauhtémoc y ya hay como una estética neoprehispánica. Y en la misma época se hace también el combate de flores, que se inventa en el 90 para imitar a Niza, por ejemplo, y para mostrar que la ciudad es una ciudad civilizada, y no se omite el referente prehispánico en la iconografía, pero ya no están tratando de incluir a los indígenas de su época, sino que están tratando de mostrar que es una ciudad de progreso, de civilización, que hace lo que se hace en Niza o en Roma o en otras ciudades de Europa. Entonces ya están conformando la ciudad cosmopolita y ya no encontramos la situación de los 60s, que era más ambigua. Y con esto termino para caber en los 20 minutos. Gracias.